La venta de boletos de transporte público en Montevideo viene disminuyendo desde hace 10 años. En 2012 se vendieron 300 millones. Este año, poco más de 200 millones. Los especialistas lo atribuyen a varios problemas. Paradas, por ejemplo, con hasta decenas de líneas, de ómnibus, recorridos que compiten y no se complementan, y una cultura uruguaya que rechaza los ómnibus. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer para mejorar el transporte de los montevideanos? Esta pregunta fue la que se planteó el colectivo Ciudad Abierta, un grupo de ciudadanos enfocados en distintas disciplinas que tiene particular interés en la movilidad y el urbanismo. A través de un informe, este colectivo propone una serie de mejoras para el servicio público de transporte. Vamos a conocer más sobre el diagnóstico que hicieron y qué proponen al respecto. Para eso estamos recibiendo aquí en estudios a la economista Ana Inés Morató. Bienvenida, Ana Inés, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y a Tim Voskemper, que es ingeniero especializado en tránsito y transporte, es fundador también del colectivo Ciudad Abierta, con experiencia internacional, ahora nos contará trabajando en temas de transporte. Bienvenido, Tim, un gusto. Muchas gracias. Cuéntenme, primero que nada, ¿cómo definirían, cómo presentamos al colectivo Ciudad Abierta? ¿Cómo nace y qué es exactamente hoy en día? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. El colectivo Ciudad Abierta nació como desde una preocupación que tuvimos con Ana Inés y una amiga más, de que en Montevideo como no se hablaba mucho del tema de transporte público, de la movilidad, o cuando se hablaba siempre de cosas puntuales, como nos faltaba como una visión grande. Y sobre todo en pandemia nos dimos cuenta que en todo el mundo se hicieron como muchos experimentos en las calles, en la movilidad, se hicieron muchos cambios muy rápidos que antes eran como concebidos medio difíciles y todo el mundo estaba de acuerdo que eso va a llevar mucho tiempo para que pueda cambiar eso, y la pandemia demostró un poquito, mira, cambios se pueden hacer mucho más rápido y tampoco tan caro, y fue medio nuestro punto que eso no sucedía acá, y pensábamos, bueno, ¿por qué no? Capaz que porque nadie lo pide, y de esa forma pensábamos que hace falta que haya más gente que esté pensando en el tema, que concientiza un poquito la agenda y que pone el tema sobre la mesa, ¿no? Están con la inquietud un poco de promover un poco más en esta era de promover y de militar por determinadas causas. Bueno, este es un tema que entienden que hay que generar más masa crítica, más necesidad de la gente, que se ponga más arriba de la mesa el tema como tal y que la ciudadanía se interese más, así como está los temas ambientales, el tema del feminismo, varias de estas inquietudes. Sí, es que es un tema que es transversal a lo ambiental, al feminismo, a la calidad de vida urbana en definitiva. O sea, cada vez más la gente vive en ciudades, y las ciudades, como fueron en el siglo XX, que están en los que el espacio público por excelencia, que es la calle, está dominada por autos, y que el objetivo de la política de movilidad es mover autos rápido, esa ciudad está agotada. Si pensamos en lo que pasó en Montevideo en los últimos 15 años, la cantidad de autos se multiplicó por 2, y eso es evidente, ¿no? Lo vemos todos los días, hace a nuestras conversaciones, a nuestras preocupaciones diarias, ¿no? De el tránsito y la cantidad de efectos negativos que genera eso como en la ciudad. Entonces, nosotros lo que queremos es generar cambios para ciudades más humanas, decimos así, porque en realidad cuando vos pones el auto en el centro de toda la ciudad, perdés mucha oportunidad de interacción con otras personas, pierde el comercio local, pierden los niños y niñas que tienen menos autonomía, las personas mayores. Entonces, si proyectamos la tendencia de los últimos 15 años más sin modificaciones, la ciudad va a ser invivible, la calidad urbana va a ser cada vez peor, y todo el mundo va a soñar con irse a un lugar más al campo o a la ciudad de la costa o donde sea, para tener más espacio y una calidad de vida mejor. Y eso nos parece que no es posible. O sea, físicamente el espacio es limitado y que hay soluciones, la experiencia de otras ciudades muestra que hay soluciones que permiten compatibilizar una vida urbana con una ciudad densa y con buena calidad de vida. Pero volviendo al origen del colectivo, ¿cómo se agruparon después? ¿Qué los llevó a pasar de esas inquietudes, primero de esa época de la pandemia, a decir
bueno, canalicemos por algún lado, ¿no? Al punto de llegar a hacer este diagnóstico de informes y propuestas concretamente. Porque además vienen de distintas disciplinas muy, muy variadas, ¿no? Tú, Inés, del ámbito de la economía, como economista, Tim sí con experiencia como ingeniero en sistemas de transporte, ¿verdad? Sí. Estuviste vinculado a cosas en Alemania y en San Pablo. Sí, ahí va. Y también en Turquía trabajé un corto tiempo. Entonces, como así tengo experiencia en ferrovías y después trabajé en Berlín en una empresa pública que se dedica a hacer como estacionamientos para bicicletas y ciclovías. Y sí, como después en el colectivo tenemos unos cuantos más que con otros enfoques. Tenemos biólogos que piensan más en la iluminación y en la biodiversidad de la ciudad, en el ruido. Tenemos comunicadoras también que son muy importantes para nosotros, sí, arquitectos, urbanistas. Sí, como somos un grupo muy variado y creo que eso también es nuestra fortaleza porque... En definitiva, si solo pones un ingeniero, por más experiencia y ideas tiene, como va a pensar mucho en cómo solucionar los temas de ingeniería, o sea, va a pensar en capacidades, cuánto gente puede mover por la calle para que sea rápido, eficiente, y como a menudo se olvida de, mira, pero si capaz reducimos la capacidad podemos ganar en otras cosas, ¿no? Ya sea espacio para las personas, para la economía, menos ruido, espacio para los niños y como generar una vida urbana que sea deseable para todo el mundo, porque en definitiva ese tipo de transporte es un tema que nadie está independiente de eso. O sea, si hablamos del transporte público, eso es importante para todos los habitantes de la ciudad, mismo los que no lo usan, porque tiene efectos a la convivencia y también al tránsito vehicular y también a cómo caminar, ¿no? Vayamos al documento. ¿Cómo hicieron este documento? Sobre todo el diagnóstico como tal, ¿no? ¿Cómo empezaron? Sí, esto fue un poco con las ganas de contribuir a una mejor discusión sobre estos temas. Y arrancamos por transporte público porque muchas de las cosas de las que nosotros hablamos de pacificar los entornos escolares, de generar una movilidad más activa basada en la bicicleta y en caminar, de tener más espacios peatonales o semipeatonales, todo eso necesita necesariamente basarse en un transporte público de calidad, que hoy es un debe o tiene algunas deficiencias en Montevideo. Además, nosotros en general hablamos de todas las ciudades, porque en Uruguay el modelo autocéntrico, digamos, está en todas las ciudades, pero en Montevideo es en donde es más complejo resolverlo, justamente por las distancias, y por eso es necesario el transporte público. Por eso arrancamos por ahí, y lo que hicimos fue un encuentro en el que primero tuvimos instancias con las personas que fueron, que tuvimos una buena convocatoria, y todos desde nuestra vivencia de ciudadanos tenemos ideas de cómo mejorar el transporte y un diagnóstico personal. Y después tuvimos la ponencia de 3 expertos, que estuvo Gonzalo Márquez, el exdirector de Transporte de la Intendencia, Eugenia Rivas, que es economista del BID, y estuvo Tim también en su carácter de experto ingeniero y con experiencia desde otras perspectivas como más internacional. Entonces, en base a los insumos que surgieron ahí, de la gente que estaba y de estos 3 expertos, nosotros hicimos como una síntesis que pretende ser como una hoja de ruta o como algunas ideas que puedan orientar la discusión de qué transformaciones son necesarias y posibles, ¿no? Como también tratar de ser bastante realistas, que creo que en eso es otra fortaleza que tenemos como colectivo, de no es solo la utopía por sí misma, sino como entendemos que es posible y necesario hacerlo. Vayamos al diagnóstico. Empiezan marcando algunas fortalezas. ¿Cuáles destacarían como tal? Veo funcionalidad, progresividad, tecnología. Y también cierta institucionalidad, ¿no? O sea, yo viajé mucho por el mundo y en muchas ciudades tenés transporte público informal. O sea, tenés gente que se organiza, pone un ómnibus y va donde quiere. Y acá, por lo menos, eso es todo institucionalizado, entonces se puede trabajar con eso. Eso creo que es una gran fortaleza. Y también 1 de cada 4 viajes se hacen en ómnibus en Montevideo. No es tan alto como debería ser, pero tampoco es tan bajo que es algo que no existe. Entonces, como ya tenemos un sistema existente que lleva muchos años, que funciona de alguna forma, ¿no? Eso creo que es una de las fortalezas. Pero, claro, hay problemas evidentes, como vos ya mencionaste, que la venta de boletos... a las debilidades, entonces. Claro, respecto a la calidad. Ustedes señalan que la experiencia de usuario no es agradable.
Sí, claro, eso cuando planificamos un transporte público de calidad, también como hay que generar ese sí, como una instancia que esté concebida como un sistema en sí, ¿no? Que es hasta casi un sinónimo de la ciudad. Si vos vas a una ciudad como Londres, por ejemplo, claro, es muy lejos y es muy lejano, pero como el símbolo de la ciudad es eso, como ya es casi parte de una visita, usar una vez el metro y el bondi teórico, ¿no? Y como en Curitiba tienen como las paradas son todas iguales, con las informaciones, como uno llega y entiende el sistema sin hablar el idioma o conocerlo, y eso es como lo más importante. Hacia la identidad propiamente de la ciudad. Claro, es parte de la identidad urbana, porque es tan importante, es el lugar donde todo el mundo se encuentra, como diferentes capas de la sociedad se encuentran, donde pasan muchas cosas, entonces es muy importante que esto sea como un símbolo de la ciudad, sí, eso, y eso se hace a través que las paradas sean todos iguales y cómodos, que sean un lugar de calidad, que haya un kiosco, que haya lugar de protección para la lluvia, para el sol, un banco, para que quede claramente, yo estoy en esa parada y sé, cuando viene el ómnibus me lo tomo, ¿no? Y ahora la realidad es que alguien esté en la vereda mirando entre miles de ómnibus y autos que pasan, para después tener activamente que pararlo, pagarlo adentro, como son cosas que debilitan mucho el sistema, y ahí sí creo que es bastante factible empezar a cambiar eso, ¿no? Sí, y el tema de la experiencia de usuario, que lo llamamos así, es relevante porque en la medida que las personas tienen más ingresos, que eso va pasando por suerte, digo, la economía crece, los hogares tienen más ingresos disponibles, lo que está pasando es que están optando por comprarse auto y usar auto. ¿Por qué? Porque el sistema tiene deficiencias en su calidad que hace que la gente opte por eso, y además no es solo importante la calidad del sistema, que si uno mira objetivamente la calidad ha mejorado, los ómnibus son de mejor calidad, más cómodos, existe la aplicación como Ir, que no funciona perfecto, pero te ayuda en la experiencia, pero en la comparación con el ómnibus, con el auto, evidentemente la gente racionalmente está decidiendo ir por el auto. Entonces, si no queremos que el transporte público sea un servicio de nicho, que sea solo para aquel que no tiene otra alternativa, o para el militante del transporte público porque realmente cree que no está bien usar el auto para hacer 10 cuadras, ¿no? Si no queremos que eso suceda, porque si eso sucede, si efectivamente se configura como una cosa solo para el que no tiene opción, cada vez va a haber menos presión para mejorarlo, y la ciudad cada vez va a poder depender menos del transporte público para hacer las cosas que son necesarias. Marcan también, en zonas céntricas hay sobreabundancia de líneas y falta de cobertura en zonas periféricas, y también la cobertura es deficiente de noche y los fines de semana, ¿no? Después, siguiendo con el diagnóstico, apuntan a que uno de los inconvenientes, además de lo que decíamos de la calidad y lo que hace a la experiencia del usuario, que no es del todo agradable, es, dentro de los problemas que identifican, es la velocidad, que es un sistema lento en relación al transporte privado. Claro, 15 kilómetros por hora nada más es el promedio en el transporte público. Sí. ¿En otras ciudades hay comparativos? Sí, ahí hay un tema. Es lento, pero es lento dado como está. Es decir, es lento porque por la configuración del sistema, por rasgos estructurales que tiene el sistema. Por ejemplo, el transporte público en Montevideo tiene cada 200 metros una parada, más o menos. Que eso es algo que el usuario valora mucho porque, bueno, está bueno estar cerca de la parada, pero enlentece mucho el trayecto. Después, pero los montevideanos tendemos a pensar en esos términos, ¿no? Como que lo uso si lo tengo 2 cuadras máximo, sí, ¿no? Ya 4 cuadras es muchísimo caminar. De hecho, las encuestas muestran que es el rasgo que más valoran los usuarios es que esté cerca de la parada, pero bueno, que esté cerca de la parada implica que el trayecto después es más lento. Si vos tuvieras una ciudad menos orientada al auto y más caminable, de repente caminás con más gusto 4 o 5 cuadras para llegar a la parada del ómnibus, sabiendo que es confiable, que sabes a qué hora pasa, ¿no? Y un montón de cosas. Pero después, la lentitud, además de eso, también es consecuencia de que no tiene prioridad en el tránsito. O sea, los ómnibus en general van mezclados con el tránsito de autos. Y entre ellos. Y entre ellos. Y en la medida que cada vez hay más autos, eso enlentece, obviamente, el tránsito del ómnibus. Con la excepción de los carriles solo bus nomás, ¿no? Sí, pero los carriles solo bus...
Ahora se anunció una licitación para poder fiscalizarlos, pero todos sabemos que en realidad muchas veces no son solo bus, y a veces el carril solo bus no es suficiente para darle fluidez al ómnibus si al lado está lleno de autos. Sí, también si hay varias líneas en el mismo carril ómnibus que tienen que parar todos, entonces como se embotellan entre ellos, ¿no? Sí. Entonces la lentitud en realidad tiene que ver con eso que es estructural, digamos, y que requiere como transformaciones para poder cambiarlo. Y después los otros temas de calidad que hablamos, esto de tener, por ejemplo, 18 de julio, que es un convoy de ómnibus uno tras otro y muchas veces vacío, y de repente tenés otros lugares de la ciudad que no están tan bien servidos. Eso también responde a rasgos estructurales del sistema, en particular a la forma que se remunera a los operadores. Ahí ustedes también ponen el foco, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es el problema en ese sentido? Hoy el sistema es que a los operadores se le paga por boleto vendido. Entonces el incentivo de la empresa que opera los ómnibus es vender más boletos. Y por lo tanto tener las líneas que son más rentables, ¿no? Las líneas que son más cortas, que tienen más subidas y bajadas de personas, o sea que recambia más la gente. No es atractivo tener una línea que hace desde el centro hasta Casabó, que de repente en ciertos horarios hay gente que viene a trabajar al centro y se va para allá y se toma un boleto y es un trayecto largo. Entonces, en la medida que ese sea el incentivo que tienen las empresas, es difícil que acepten transformaciones, que acepten tomar líneas no rentables u horarios no rentables, los fines de semana, las noches, ¿no? Entonces, ese es un rasgo estructural que necesariamente debe modificarse para poder pensar en racionalizar líneas. También todos conocemos algunos ómnibus que hacen trayectos que son insólitos, que responden a motivos históricos, pero que para ir de Ciudad Vieja a Buceo pasa por el Prado y después baja. Entonces, ese tipo de cosas para hacer un sistema de transporte que sea intuitivo, fácil, debería como revisarse. Claro, las líneas tienen que ser lo más directo posible y, o sea, casi nunca, si vos miras las líneas que funcionan bien en el mundo, van directos siempre y nunca giran, porque de esa forma también es mucho mucho más entendible para el usuario que no conoce el sistema, ¿no? Y después, si vos querés ir de oeste al sur, de oeste al oeste, bueno, te tomas esta línea que vas por ahí y después cambiás. Y el cambio acá no funciona tan porque, o sea, puede funcionar, pero es mucho más complejo porque las líneas optan a hacer ya todo directo, ¿no? Y no se autoalimentan, ¿no? El transbordo no está muy bien pensado. Quiero mencionarles 2 puntos más que veo en el diagnóstico. Hablan de debilidades en la falta de un rol regulador. ¿Podemos explicar eso? Sí, hoy como que la gobernanza del sistema está muy dispersa, ¿no? Porque tenemos, pues este es un problema metropolitano, no es solo de Montevideo, entonces es relevante lo que pasa en Montevideo, pero también en Canelones, en San José, y ahí ya tenemos 3 gobiernos departamentales que están incidiendo, que tienen potestades sobre este tema. Después tenemos las empresas y después tenemos el Ministerio de Transporte. Y todo eso está como muy diluido. Y a su vez, dentro de las intendencias en general, no hay una unidad que piense la movilidad, o sea, el mover personas en la ciudad, sino que, en el caso de la Intendencia de Montevideo, tenemos el sector de transporte público, el sector de tránsito, pero, por ejemplo, no hay un responsable o alguien que esté pensando en la movilidad activa, en bicicleta o caminando. Y tampoco, si bien existe un departamento de movilidad, el departamento de movilidad tiene como no tiende a tener una visión como global de la movilidad, como mover personas, sino que como que arrastra estas estructuras como más históricas de, bueno, una cosa es el transporte público, otra cosa es el tránsito de vehículos, cuando en realidad la solución a la movilidad en la ciudad debería ir a mover a la gente por la ciudad, y para eso necesitas como pensarlo como un todo. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del transporte público en Montevideo. Estamos hablando de transporte público a partir de una iniciativa, de un documento que ha presentado el colectivo Ciudad Abierta, que reúne a personas de distintas disciplinas que están interesadas justamente en que se mejoren distintos aspectos de la ciudad y en particular
lo que hacen al transporte público. ¿Qué detectaron? Bueno, paradas con muchas líneas de ómnibus, recorridos que compiten y no se complementan, y una cultura uruguaya que a veces rechaza los ómnibus. Ante ese panorama se plantearon, bueno, ¿qué podemos hacer? Con ese tema arriba de la mesa es que estamos conversando con Ana Inés Morató y Tim Fonskemper, ambos integrantes del colectivo. Habíamos hablado recién de del diagnóstico, ¿no? Vayamos ahora a las propuestas, pongamos el foco ahí. A ver, se menciona, por ejemplo, por un lado, empiezo por lo que tiene que ver con el sistema de operadores. ¿Quieren arrancar por esa parte? Dale. Y cómo cambiarlo. Habíamos hablado de, bueno, hoy en día las empresas reciben un pago por venta de boletos, entonces por eso tienen más interés en vender boletos. ¿Cuál es la alternativa para ustedes que implicaría un cambio sustancial, ¿no? Y de fondo, de cómo funciona el negocio data, claro, ¿no? Porque acá hay empresas. Sí, claro. Y las empresas tienen obviamente interés en hacer su negocio, que es absolutamente entendible, y su negocio es vender más boletos. Y eso funciona bien para ellos, pero el resultado de eso es un transporte público que no esté apuntado a el bien público, a que el sistema integral sea atractivo, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Como donde, o sea, en ciudades donde funciona bien eso, lo común es de que los líneas de ómnibus reciben su pago por kilómetro que hacen. O sea, la reguladora, la administración, licita una línea y dice, yo necesito una línea que va desde este punto a este punto y necesito que sea de tal frecuencia, de tal calidad, con este tipo de ómnibus, de noche así, o sea, define sus características, y después una empresa gana la licitación y hace ese recorrido. Y tiene que cumplir con esas pautas. Cumple con esas pautas, si lo hace muy bien puede recibir un bono, si lo hace muy mal puede recibir una multa o algo así, pero por lo general ya tiene su negocio asegurado, mismo si no viaja nadie. Pero la administración se puede asegurar, bueno, esa línea va así y lo sé y le doy la prioridad y va a funcionar. Y lo puede después combinar con otras líneas que hacen lo mismo. De esa forma, los boletos los puedes también vender de forma más atractiva, no tenés que pagar cada viaje. Podrías empezar a pensar en boletos que sean dados por el trabajo, que funcionan todo el año, o todo el mes, o toda la semana, o para un turista un boleto de 3 días, que después ya tenés todo resuelto, porque eso también es una barrera. Siempre tener que subir y pagar es una barrera más para el transporte público, ¿no? Y entonces, si cambias ese modelo de remuneración también a las líneas, a las empresas de ómnibus le debería estar sirviendo en breve, porque vemos que hay cada vez menos boletos. Y si sigue así, en algún momento ese negocio no va a ser más rentable. También cambiar sustancialmente el subsidio que hoy tiene el transporte público. O sea, ¿cuánto se destina de recursos públicos al transporte público? Sí, ahí esas son como dos preguntas, dos dimensiones separadas. En realidad se podría buscar la forma de, con el mismo subsidio, hoy en promedio el 30% del costo del sistema es subsidiado por el gobierno nacional y por el gobierno departamental a través de distintos mecanismos: el fideicomiso del boleto del gasoil, los subsidios para estudiantes, para jubilados, el boleto 1 hora, 2 horas, que también tiene un subsidio implícito. Digamos, con la misma plata se podría rediseñar la cuestión para que en vez de que sea un pago por boleto, sea un pago por kilómetro. Obviamente que eso es una negociación que no es sencilla, pero como decía Tim, los incentivos están sobre la mesa de que se dé esa conversación, porque las empresas mismas están viendo que su negocio se está viendo afectado. Eso es una cosa. Después la otra discusión es si es suficiente ese subsidio del 30% del costo para tener un sistema de transporte público de calidad y atractivo, y que realmente empiece a tener un peso mayor en cuanto al porcentaje de viajes que se hacen en transporte público en relación a otros medios. Ahí la respuesta nosotros creemos que es que no. Si uno compara con otras ciudades, Montevideo está más o menos a mitad de tabla con ese 30% que decíamos, pero transportes, o sea, ciudades que tienen sistemas que son reconocidos como de muy buena calidad, no sé, París, subsidian el 70%. Entonces, es una discusión, obviamente eso implica recursos,
del gobierno nacional y departamental, no conocemos estudios para acá, pero la evidencia internacional muestra que la plata que uno pone en transporte público tiene externalidades positivas, o sea, genera beneficios sociales por la baja de la menor siniestralidad, menos lesionados, menos muertos, aire de mejor calidad, más si pensamos en una electrificación del transporte público, que es mucho más fácil que pensar en electrificar toda la flota de autos, o sea... para la economía también. Para la economía, el movimiento local, los comercios locales, todo eso en realidad hace que tenga sentido económico agregado subsidiar más, pero bueno, en el marco de una transformación como potente. Hay varios comentarios a propósito de este punto que plantean. Tavo dice, por ejemplo, el pago por kilómetro perjudicaría a los usuarios que viven en la periferia y por eso más pobres. El subsidio plano actual es más equitativo, dice. No, pero lo que nosotros decimos es pagarle a las empresas. O sea, ahí está. Que sea el pago a las empresas, no que el boleto le salga más a la persona que haga más kilómetros. El boleto plano está bien porque justamente es progresivo en el sentido de que las personas de menores ingresos hacen trayectos más largos y está bien que paguen lo mismo. Ahí hay un subsidio cruzado entre los que viven más cerca, y, o sea, los que hacen traslados más cortos y más largos. No, esto es para las empresas. La administración paga a las empresas por kilómetro, el boleto sigue igual. Exacto, bien hecha la puntualización. Hay quienes preguntaban también si igual, dadas las características acá en nuestro país y en Montevideo en particular, de la poca... Eso que es una limitante a veces para desarrollar, no sé, sistemas como un subte, un metro... Si la cantidad de gente y las limitantes del mercado como tal igual podrían propiciar esa competencia, ¿no? Y ese incentivo, si los mecanismos de incentivo funcionarían igual. Lo dejo consignado ahí, después en todo caso profundizamos. Después, a ver, ustedes mencionan también, bueno, lo de la electrificación, que ya lo comentaron. Hablan de sustituir el subsidio al gasoil por compras por vehículos eléctricos, ¿no? Que se vaya destinando ese importe a subsidiar directamente compras de vehículos eléctricos. Sí, hubo un primer paso con el subsidio a la compra de vehículos eléctricos, que es una buena experiencia porque los operadores están conociendo cómo funcionan, haciendo sus propias cuentas, ¿no? Como que ya hay una buena base para poder extender ese subsidio y desmontar el otro, ¿no? O sea, hoy estamos subsidiando la compra de gasoil, algo que va en contra de los objetivos climáticos que tiene Uruguay, los compromisos internacionales. Hoy Uruguay está emitiendo deuda contra el cumplimiento de compromisos de emisión de dióxido de carbono, con lo cual mantener un subsidio al gasoil no tiene sentido. De hecho, las autoridades han anunciado que van a hacer cambios en este sentido, pero si no recuerdo mal, hablaban de acá a 16 años electrificar, o sea, hacer como esa transición entre lo que tenemos hoy y un subsidio que sea específicamente para la compra de eléctricos. Nosotros entendemos que eso podría hacerse en un plazo mucho más chico, porque en realidad económicamente tiene sentido, o sea, termina siendo más barato a lo largo del ciclo de vida subsidiar la compra del eléctrico que subsidiar toda la operativa del gasoil de los ómnibus, o sea que es un tema más financiero de cómo resolverlo que económico. Y de hecho, al contrario, como es más barato a lo largo de todo el ciclo de vida, como que liberaría recursos que podrían destinarse de algún modo, o recursos que hoy estamos destinando a subsidiar el gasoil podrían canalizarse a invertir en infraestructura, por ejemplo, de troncales o de algún en las paradas, sí, algún sistema se podría, en los troncales, estos que se piensan como para generar como líneas que sean más rápidas, que ahí salgan de esta lógica de cada 200 metros y tránsito mixto y que realmente permitan como algunos accesos más rápidos. Para esas cosas eso necesita inversión sin duda, y por eso nosotros también, dentro de las medidas que presentamos ahí, uno podría pensar en cosas que son como más para hacer en los próximos 2 años, cosas que llevan un poquito más de tiempo y cosas que requieren acuerdos nacionales más importantes, ¿no? Y mismo esto de la electrificación y como un shock de infraestructura en el área metropolitana en temas de transporte público requiere necesariamente acuerdos que no son sencillos, pero creemos que valen la pena y que deberían ser interesantes como para todo el espectro. Uh-huh. Y en eso dicen también por dónde se podría obtener parte del financiamiento, ¿no? de esa, o por dónde se ahorraría respecto al esquema actual, ¿no? del transporte público.
si bien claramente esto implicaría una fuerte inversión pública, bueno, se podrían redireccionar de alguna forma fondos que hoy ya se destinan, ¿no? Sí, uno es esto del fideicomiso del gasoil, y después lo otro, sí lo estamos imaginando de algún modo adicional, que podría venir como de lo que era el IMESI, que hoy es el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, que en la última rendición de cuentas se cambió eso, porque conceptualmente cuando vos le cobras a la nafta, de algún modo le estás cobrando por las emisiones que tienen los autos, y en el punto de vista agregado tiene sentido, digamos, sacar recursos del transporte particular, que tiene un montón de externalidades que no se cubren con lo que paga el propietario, o sea, que externalidades sociales, costos de lesionados, de muertos, del espacio público que ocupan los autos y de las emisiones, y se podrían como direccionar hacia esto que tiene como un impacto mayor, y que si se hiciera realmente de una forma ambiciosa, pensemos o sea, acá es soñar, pero también soñar con cierta asidero en la realidad, ¿no? Uno podría hacer un shock de infraestructura, emitir deuda. Hoy Uruguay tiene buenas condiciones para emitir deuda, y con eso financiar como cosas que cambien el juego en la región metropolitana, ¿no? Y que cambien, por ejemplo, el centro de la ciudad vieja, que eso sería súper relevante para el país en términos de turismo, de comercio. O sea, Montevideo tiene muchas condiciones como para poder ser un modelo en términos de calidad de vida y de ciudad verde, y que eso atrae gente. O sea, hoy el mundo ha cambiado mucho, y ese tipo de cosas también generan interés por parte de gente de afuera, y también sirve para atraer gente a que venga a trabajar acá. O sea, es como un círculo virtuoso que requiere, sí, ciertos acuerdos, porque son cambios que lo estamos imaginando como un salto. También se pueden hacer cambios no tan ambiciosos, que no requieran tanta plata, que no requieran tantos acuerdos, ¿no? O sea, pensar en esa alternativa como más utópica o más ambiciosa no debería hacernos, entonces no podemos hacer nada ahora, porque sí hay cosas que se pueden hacer hoy para mejorar, pero las cosas que se pueden hacer en el margen y con poca plata probablemente no cambien el juego de qué es lo que está pasando en la ciudad. Tim, para ir cerrando, respecto a la racionalización de los recorridos, ya mencionaste algo en el primer bloque cuando hacíamos el diagnóstico, pero además de esto de las paradas, no en la puerta de la casa de uno, sino que haya que caminar un poco más, líneas troncales importantes, pero ¿qué más habría que hacer en ese sentido? Claro, eso también para volver al primer punto del sinónimo de ciudad y de que sea entendible para el que no conoce el sistema. Normalmente se teje un sistema, una red que funciona de manera como si fuera una cancha de ajedrez, ¿no? Tenés una línea este-oeste y a 600 metros una paralela y así sigue, ¿no? Después tenés que ver un poquito, cada ciudad es diferente, si capaz que ahí no hay tanto demanda, podés como cortar una u otra. Pero como que haya líneas nordeste, líneas norte-sur y líneas este-oeste, y que en donde se encuentran estas líneas haya una parada que hace muy cómodo el transporte, que el cómodo sea rápido, sea gratuito, funciona con el mismo boleto, y ese tipo de cambios con el sistema actual de pagar cada línea no son viables, porque no les interesan las líneas a las empresas, entonces como nadie gana, ¿no? Entonces, para hacer ese sistema que es como comprobado que es el que mejor funciona, la base es el cambio de contrato que tiene la administración con las empresas y la creación de una como entidad que regularice y que planifique y gestione todo ese sistema en un conjunto, ¿no? Y que después también tiene que ver con la caminabilidad, con los bicis, que haya, por ejemplo, en los barrios más afueras, que haya una parada bastante grande, que ahí sí, como por ejemplo, tenés un parking gratis y vigilado para autos y para bicicletas, que vos capaz que no vivís tan cerca del transporte público, pero tenés tu auto y bueno, puedes andar 10 cuadras en auto hasta ahí, claro. Dejás el auto ahí, estás seguro, lo sabes, y vas con el bus al centro, sabes que con el bus al centro estás más rápido, y sabes también que a la vuelta tenés la absoluta seguridad que te vas a volver de forma cómoda y frecuente, no tenés que esperar mucho, ni como, ¿no? Ese tipo de cosas, si tenés esa seguridad,
lo hacen muchísimo más atractivo el sistema de transporte público y también hacen que gente que tiene su auto y que actualmente usa su auto descubra, mira, hay otra oportunidad que hasta es mejor, no tengo que estar en el embotellamiento, después buscar estacionamiento y, ¿no? Durante el trayecto eventualmente ya puedo empezar a mandar mis primeros mails o no sé, aprovechar ese tiempo, ¿no? Por último, para cerrar, estas propuestas y este diagnóstico que han hecho con estas sugerencias, ¿tienen chance de prosperar? Quiero decir, ¿los están escuchando? ¿Perciben interés desde el sistema político, desde la intendencia? ¿Qué han recogido al respecto? Bueno, este informe lo sacamos hace poco y no hemos tenido un feedback de la intendencia. En general sí, estamos en contacto con ellos y bueno, esperamos que en la medida que estas cosas empiecen a hablar un poco más y haya un poco de discusión pública más rica sobre estos temas, esto empiece a ser como un tema realmente relevante en la agenda. Y más allá de las cosas como más de largo plazo, más ambiciosas como las que estaba planteando Tim, lo que nos parece importante señalar es que hay cosas que son posibles y necesarias hacerlas hoy, ¿no? Por ejemplo, priorizar los ómnibus en el tránsito. Este tema de que es más lento, bueno, parte pasa por ejemplo, los semáforos adaptativos que se están anunciando ahora, bueno, que prioricen a los ómnibus y que se vaya como bajando los tiempos de traslado de los ómnibus específicamente. O sea, no se puede priorizar por igual a autos y ómnibus porque los impactos que tienen en la ciudad son diferentes. Entonces, esto pretende ser, y esperemos y creemos que desde la Intendencia así lo pueden recibir, que no es solo la Intendencia, repito, ¿no? El Ministerio de Transporte también tiene algo que decir en esto, pero que se tome como algo que pueda aportar a, bueno, por dónde podemos ir yendo y que desde la sociedad haya como una demanda de esto. Tim Voskuijper, Ana Inés Morató, gracias a ambos por acercarnos el documento, por compartirlo y contarnos estas ideas. Las seguimos y vemos qué pasa, cómo evolucionan, cómo se van digiriendo y bueno, y por sumar a la masa crítica también, ¿no? Seguramente surjan ideas incluso de los propios oyentes que capaz que quieren acercarles. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.